Estamos con el senador Mario Vergara, de Fuerza Renovadora. Vamos a hablar entonces del tema del puerto, concretamente de una concesión que ha sido polémica. ¿Por qué? Bueno, a ver, la concesión en su momento, en 2001, se hizo con un llamado abierto, competitivo, en donde una empresa creada para la circunstancia, que es Terminal Cuenca del Plata, en una ley del año 2001 y basada también en la ley de puertos del año 92, ambas leyes que promueven la competencia en las actividades portuarias. Bueno, la empresa belga Caton Nazi es la que gana esa licitación y se transforma en la accionista del 80% de TCP, el otro 20% queda en manos de la Administración Nacional de Puertos. ¿Qué se hace ahora con un acuerdo que para nosotros es escandaloso? Se extiende hasta el año 2081, la concesión original era por 30 años, o sea, iba hasta el 2031, se va 50 años más, una concesión que no solamente expande desde nuestro punto de vista violentando normas por un tema del plazo, sino también cambiando el objeto, porque en el marco competitivo que era antes, ahora este acuerdo lo que le consagra esencialmente a Caton Nazi es un monopolio. O sea, las previsiones que incluye el acuerdo que este gobierno firmó con Caton Nazi elimina esencialmente la competencia y genera condiciones para que no haya competencia por muy largo plazo, incluso el propio Estado atándose de manos en materia reglamentaria y regulatoria que consolidan ese monopolio. Es un acuerdo escandaloso para nuestro... Hay varios aspectos por lo que se ve. ¿Por qué la falta de competencia complica al Uruguay, por ejemplo? Todo monopolio donde no es imprescindible, donde no hay lo que se llama en economía un monopolio natural, que es decir, la única forma de proveer el servicio es con una sola empresa, siempre a la larga trae mayores costos, mayores precios, menos eficiencia. O sea, un monopolio claramente es menos eficiente que un marco de competencia, sobre todo en el área privada. Acá se está generando un monopolio privado que va a traer perjuicios a toda la población, porque si se encarecen las actividades portuarias, que es lo que va a pasar en los próximos 60 años, va a ser más difícil colocar el trabajo uruguayo en el exterior. Todo lo que exportamos, lo que producimos para exportar, nos va a costar más enviarlo al exterior, y también encarece todo lo que compramos en el supermercado, alimentos, vestimenta, electrodomésticos importados, todo eso se va a encarecer a favor de ese monopolio. Esto tiene visos de inconstitucionalidad, lo dice el propio doctor Correa Fleitas, en que generar un monopolio privado requiere ley, requiere una ley además con mayoría especial, y esto no se hace por ley, se hace en un acuerdo administrativo entre el gobierno y una empresa, y además ya el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo hace unos cuantos años dejó en claro que ahí no hay una exclusividad y que generar un monopolio requería ley. Tan es así que esto no es un monopolio natural, que hoy, y hace 2 décadas por lo menos, conviven más de una empresa, incluso 2 empresas importantes hoy, y ambos hacen dinero, ambos tienen ganancias, por lo tanto el argumento del monopolio natural no resiste en absoluto. ¿Por qué es tan complicado esta parte del puerto? Porque no es la primera vez que se quiere hacer una concesión para la creación de una playa de contenedores, como pasó en los años 90. Terminó aquello en un problema en diputados, con una cámara investigadora, una comisión que llegó a fondo con el tema de... Pero se hizo, ¿no? O sea, en 2001 se hace el llamado, gana Caton Nazi, abre TCP, digamos, el Terminal Cuenca del Plata, y hace 20 años entonces que opera esa terminal especializada de contenedores que surge de esa concesión. Lo que pasa es que también hay otros agentes que hacen tareas de contenedores que lo hacen en los muelles públicos arrendando mensualmente el espacio a la Administración Nacional de Puertos. Este acuerdo lo que hace es erradicar esa competencia y obligar a que todo pase por la terminal especializada de Caton Nazi y bueno, ahí es donde se genera un monopolio de hecho. Y generar un monopolio, además de la inconstitucionalidad que mencionamos recién, viola varias leyes, viola la ley de puertos del año 92 del Partido Nacional, porque ahí se dice las actividades portuarias se hacen en competencia.
viola la ley de 2001 que crea TCP y se abre la concesión, que es del Partido Colorado, del gobierno del Partido Colorado, que también dice no solamente que las actividades se hacen en competencia, sino que esa concesión no implica en absoluto generar ningún tipo de restricción al funcionamiento en los muelles públicos o en el resto del puerto. Y viola también la ley de competencia de los gobiernos del Frente Amplio, en donde claramente establecen que las actividades económicas en el país deben desarrollarse en competencia, excepto que haya monopolios legalmente establecidos. Y este monopolio no se establece por ley. Por lo tanto, se violan por lo menos 3 leyes muy importantes y probablemente se esté violando también la Constitución para otorgar por 60 años un monopolio a una empresa privada con la cual el Estado además ha tenido vínculos bastante conflictivos en el pasado. ¿Por qué? Porque hay un montón de incumplimientos y de reclamos mutuos, algunos de la empresa hacia el Estado, otros de la Administración de Puertos hacia la empresa, de manera sistemática. Y también una empresa conflictiva en el vínculo con los trabajadores. O sea, Catón Nasí ha tenido una relación de sistemático desconocimiento de la organización sindical y de dificultades de acuerdos en materia laboral, como no lo han tenido otros operadores portuarios. Entonces estamos hablando de una concesión que se da ahora por 60 años, un monopolio que es inconveniente para el país, es inconveniente para uruguayos y uruguayas que compramos en el supermercado o en el almacén todos los días, es ilegal, claramente, es probablemente inconstitucional y se ha hecho con muy poca transparencia. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo anunció el presidente de la República en aquel discurso de la Asamblea General el 2 de marzo. Está bien, mientras se negocia uno puede entender que haya reserva, pero una vez que se culmina la negociación, todo tiene que transparentarse y ese no ha sido el talante del gobierno. Hemos tenido que ir arrancando información, incluso hemos tenido que llegar a la órbita judicial para que el Ejecutivo nos dé una resolución del Consejo de Ministros, algo que debería estar colgado en la página de Presidencia al día siguiente. Bueno, lo pedimos directamente al ministro en sus comparecencias, no lo trajo, lo pedimos por acceso a la información pública, no lo enviaron. Terminamos en la justicia para que un juez le dijera al Ejecutivo esta información la tienen que dar. ¿Y cuál era el problema de tanta opacidad? Bueno, algo que quedó nítido, que es que esta semejante resolución del gobierno de otorgar un monopolio por 60 años se hizo sin soportes jurídicos y económicos. No hay un solo informe previo a la firma del acuerdo, no hay un solo informe del Estado o contratado por el Estado, ni en lo jurídico, ni en lo económico. Y se toma esta tremenda resolución. El gobierno tomó por buenos los informes jurídicos y económicos de la empresa. Por lo tanto, en esa mesa de negociación no sabemos de qué lado estaba el interés nacional. Cuando los representantes de la empresa vinieron al Parlamento, a la Comisión concretamente de Asuntos Internacionales, usted estuvo presente. ¿Qué opinión le merece lo que fue esa presentación? La empresa defiende sus intereses y si puede reclamar cosas y se la otorgan y gana, nosotros no tenemos nada para decir de la empresa desde ese punto de vista. Acá el problema nuestro está centrado en lo que hace el gobierno, que le da a la empresa de esta manera, sin informes, abusando funciones sin duda, le otorga un beneficio que creo que ni la propia empresa se hubiera imaginado. Por lo tanto, lo que queda claro es que la empresa había planteado la posibilidad de un juicio y el gobierno dice, con este acuerdo salvamos el juicio por 1.500 millones. El problema es que no hay ningún informe jurídico que avale, que no sea de Catón Nasí, del Estado, digo yo, que diga que ese juicio estaba perdido y que ese monto de 1.500 millones tenía algún sentido. En nuestra perspectiva, y hasta en la de el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ese reclamo de exclusividad que tenía la empresa y que fundamentaría ese juicio, no tenía fundamentos jurídicos sólidos. O sea, nuestra perspectiva es que ese juicio ni por asomo estaba perdido y ni por asomo
se refiere a 1.500 millones de dólares, que es una cifra disparatada con relación al volumen del negocio del que estamos hablando. Había que litigar. Si había un litigio, ni que hablar, que había que ir a ese litigio con altísimas chances de ganar el juicio, como en ocasiones anteriores se ganó el juicio de Aratirí, el juicio de Philip Morris. No tenemos dudas de eso. Entonces, ese no es un buen argumento, una buena excusa para dar lo que se dio. Tampoco las inversiones que prometen, porque las inversiones que prometen son inversiones que se van a amortizar en mucho menos de 60 años. O sea, son inversiones necesarias para la operativa de la empresa y que además hoy en el puerto son completamente innecesarias. Hoy, si vemos la terminal de contenedores y los muelles públicos para operar contenedores, medio puerto está ocioso. O sea, no se necesita más infraestructura hoy, ni por mucho tiempo. Hasta que no se duplique los movimientos, hay medio puerto ocioso, vacío. Se podría duplicar la actividad de contenedores con la infraestructura actual. Por lo tanto, por detalles, entre comillas, que tiene el acuerdo, la inversión tiene un rol, que es consolidar el monopolio. Esa inversión que va a hacer la empresa lo que va a hacer es generar las condiciones para que el Estado no pueda llamar a una nueva concesión para una nueva terminal, no pueda llamar a competidores para esta empresa. O sea, las bases que da el gobierno de por qué negoció no tienen fundamentos ni jurídicos ni económicos sólidos, al punto tal de que no tienen un solo informe que lo diga. Y el tema de las inversiones realmente está al servicio de consolidar el monopolio y no ni de cerca por una necesidad de la infraestructura portuaria en el país. ¿Y cuál es la alternativa hoy? ¿Hacer la ley para aprobar este tipo de monopolio? Para nosotros ese monopolio no hay que darlo. Por lo tanto, si viniera una ley que necesita mayoría especial, nosotros no la estaríamos acompañando. Pero además, porque hay una mayoría necesita 2 tercios que no los tendría. Pero además tengamos claro, ahora se habla de hacer una ley y generar una unidad reguladora, cosas que todo se puede discutir. Pero vamos a entendernos, es una ley para legalizar lo que fue ilegal. Porque si hay que hacer una ley es porque lo que se hizo hasta ahora no es consistente con el marco normativo vigente, tal como lo reconocen, por ejemplo, los legisladores del Partido Colorado. Por lo tanto, lo que ya se hizo es ilegal. Si después se quiere pensar en otras cosas para adelante, todos estamos abiertos a conversarlo y discutirlo. Pero si alguien dice que ahora hay que hacer una ley para emprolijar lo hecho, es una confesión clara de que lo hecho es ilegal. Perfecto, muchas gracias, senador. Ha sido un gusto. Estamos tranquilos, seguimos más adelante.